se va a hacer ahí. Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas. Bueno, inicialmente decir que este proyecto de investigación titulado Influencia de la historia familiar en el desarrollo del pensamiento crítico, una mirada neuropedagógica en los estudiantes de ciclo 2 de la institución educativa Simón Bolívar, C2 Quebradas, en Chaparral, Tolima, surge inicialmente pues, por una necesidad educativa como social y por ende pues, por un compromiso personal. ¿Sí? Lo primero, para decir frente al planteamiento del problema de esta investigación, es decir, pues que los sistemas educativos en el mundo pues, han propendido por pasar de los modelos educativos humorísticos hacia los significativos, de los aprendizajes humorísticos a los significativos de alguna manera. Y pues estos, siguiendo una orientación de organismos como la UNESCO, en donde plantean el programa para el desarrollo sostenible, EDS, y pues este programa da una advertencia importante dentro de sus orientaciones para llevar en los territorios, es indicando que hay sistemas educativos que no están vinculando habilidades o competencias para el siglo XXI, específicamente hablando sobre el pensamiento crítico. Por ello, pues, en términos un poco más de proximidad, se vincula a ello el Ministerio de Educación Nacional, en donde plantea que las diversas áreas del conocimiento o habilidades para la vida como unos proyectos para que se lleven a cabo dentro de la política pública de nuestro país. Sin embargo, pues uno empieza a ubicar que ese tipo de situaciones solamente se plantean en términos de la ley, que quedan en el papel. Muestra de ellos el artículo 30 de la ley 115, que plantea un poco el fomento del saber, la iniciativa personal y el espíritu crítico. Pero uno empieza a ubicar dentro de un análisis en los contextos rurales, más que todo, este tipo de ejercicios y pues se queda como una deuda histórica frente a la educación como tal. Todo ello generando pues una deserción, unas dificultades en el aprendizaje de los estudiantes, porque no tenemos herramientas para ubicar la raíz de este tipo de problemáticas, ¿cierto? Además, identificando pues que los estudiantes de este tipo de zonas se empiezan a tener una serie de falencias en el desarrollo del pensamiento crítico, no tanto por temas cognitivos, que también es importante, sino más bien por un ejercicio que viene emulado desde los hogares, esas relaciones y esos vínculos que se empiezan a entretejer con los padres, madres y cuidadores de estos estudiantes, y estos mismos empiezan a ser libres de esas deudas y de esos traumas, movilizados hacia unas prácticas que empiezan a ir en detrimento de su pensamiento autónomo, ¿sí? De su formación de criterio y de alguna manera de su construcción de carácter. Vamos así. Con esto, pues, surge entonces una justificación frente a esta propuesta investigativa que va en 4 naturalezas. La primera de ellas, pues, la familia como un pilar fundamental, primario de la educación. En ese mismo ejercicio, en la misma naturaleza, pues, la familia como un agente educador y que debe asumir un rol de correspondencia con la niñez y con la educación, ¿cierto? Aportando de alguna manera herramientas para el análisis, para la construcción de ciudadanía y autonomía, y de alguna manera para que los niños y las niñas de este país sepan vivir en una sociedad como la colombiana. En ese mismo sentido, la segunda naturaleza es la social, que digamos pues que es una responsabilidad pertinente pues, en la búsqueda de los patrones que logren identificar lo que se desarrolla al interior de los hogares rurales y que de alguna manera fomenta o modifica el libre desarrollo como tal, ¿cierto? La tercera justificación dentro de ese aporte pues, teórico, importantísimo, pues lo que brinda la teoría frente a esta justificación es poder comprender ese rol que cada persona vinculada a la educación debe tener, ¿sí? De alguna manera pues, reconociéndose como dentro de una comunidad educativa. Esto no es más que un ejercicio de reconocimiento del otro y sobre eso pues hay un desarrollo dentro del componente teórico que más adelante vamos a desarrollar. Y por último,
muy importante, de hecho, el debate actual, contemporáneo, frente a la relación escuela, familia y sociedad, que nos lleva o nos invita a una reflexión muy profunda en términos de la participación que todos los implicados en la educación y en la educación de los niños y las niñas deben tener para una construcción de una ciudadanía crítica y autónoma, de alguna manera. Entonces, siguiente. Por todo ello, se emana un objetivo general de la investigación, que es, en primera medida, diseñar una estrategia neuropedagógica que permita articular las características de la historia familiar con el desarrollo del pensamiento crítico para el análisis de la influencia de los estudiantes de ciclo 2 de la institución educativa Simón Bolívar, sede de Los Quebradas, en Chaparral, Tolima. Siguiente, para conseguir este objetivo general, pues persigo 3 objetivos específicos que se delimitan en 3 momentos. El primero de estos es poder reconocer las características familiares de los padres, madres y cuidadores a través de unas guías estructuradas de entrevista para poder ubicar unos patrones o factores reveladores de influencia en ese desarrollo del pensamiento crítico de la población estudiantil, ¿sí? En un segundo momento puede ubicar las características del desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes a través de unas guías de observación en sus contextos reales, dígase puede ser el aula o escenarios dentro de la escuela, para poder asociar la relación que tienen con estos patrones o factores reveladores de influencia que tiene la familia. Y por último, para poder analizar la influencia que genera la historia familiar en ese desarrollo del pensamiento crítico y crear o para el diseño de una estrategia neuropedagógica. Pasemos a la próxima, por favor. Todo esto sustentado pues desde un componente teórico que tiene 3 momentos, ¿sí? Me va a permitir hablar de cada uno de los momentos. El primer momento, pues los antecedentes en términos teóricos de esta investigación, importantísimo, el encuentro de algunos teóricos bajo el rastreo de la investigación, de categorías conceptuales que eran muy incipientes en su investigación, como la neuropedagogía, y encontrar allí por medio del rastreo a teóricos como autores como Francisco Mora, pues fue de vital importancia para estructurar esa categoría. Las categorías conceptuales, pues evidentemente el rastreo de algunas investigaciones locales y regionales que se acercaron a esta investigación, pues permitieron de alguna manera poder darle relevancia y encontrar dimensiones muy interesantes dentro de la investigación. Y los insumos metodológicos, pues, de también algunas investigaciones locales, dio muchas luces para poder darle orden, organizar como toda esta información. En un segundo momento, las categorías conceptuales, que trataré de cada una abordarla a grosso modo. La primera es pensamiento crítico, a la luz de un teórico como Paulo Freire, ubicando pues el pensamiento crítico de alguna manera como la lectura del mundo precedida de la lectura de la palabra. Esto desde el planteamiento de Freire, ubicando allí una categoría, una dimensión conceptual muy importante como la conciencia crítica, y pues entendida por Freire de alguna manera como la lucha por una educación liberadora. Obviamente, pues la relevancia del estudiante como centro del debate, como un agente transformador del aula, con unas capacidades de análisis, de criterio, de carácter, de alguna forma para Freire no siendo más que la formación o la construcción de un sujeto político dentro de las aulas. En una segunda categoría tenemos la influencia de la historia familiar. Aquí pues hubo un importante acercamiento al componente educativo con Vygotsky, y esto permitió pues ligar ese componente a la investigación, ya que Vygotsky habla del desarrollo de los procesos psicológicos superiores que fueron entendidos como esos aprendizajes sociales inicialmente, que se generan por cooperación con semejantes o con personas con más experiencia, o de ese proceso evolutivo del niño cuando tiene una relación con su entorno, ¿sí? Y internalizados esos procesos, pasa posteriormente ese proceso a tener se convierte de alguna manera en un logro evolutivo independiente del estudiante, del niño. Es decir,
Inicialmente el proceso social, la familia, y posteriormente el proceso individual, el estudiante. Y por último, la categoría de neuropedagogía, que fue importante, como ya les mencionaba, este análisis de esta categoría conceptual frente a Francisco Mora, y él plantea pues, que para hablar de neuropedagogía hay que hablar primero de neurociencia y también hay que hablar posteriormente de neuroaprendizaje. Y lo dice un poco así: la neurociencia, pensado como desde un enfoque científico, médico si se quiere, como una disciplina que estudia el cerebro y el sistema nervioso. La neuropedagogía como la relación que puede existir desde un enfoque ya educativo, la relación que existe entre la ciencia, la pedagogía y la psicología, para poder ubicar de alguna manera los hallazgos encontrados en la neurociencia. Y el neuroaprendizaje como, digamos que lo que debe reunir en términos del resultado todos estos enfoques para llevarlos en la práctica a las aulas reales. No siendo más que pues tenemos una tarea como docentes neuropedagógicos para tener los resultados de neuroaprendizaje en las aulas. ¿Sí? Siguiente, por favor. Bueno, importante para terminar, el ejercicio metodológico que llevó a cabo la investigación. Esto es una investigación que fue de carácter cualitativo, ya que se buscaba pues como utilizar unas herramientas que permitieran esa recolección de información como tal, desde una perspectiva obviamente subjetiva, pero sin querer alejarse de la realidad como tal, ¿sí? Y pues describir las características del fenómeno de estudio puntualmente. Esto también desde un paradigma interpretativo, se hizo con un diseño fenomenológico porque se buscaba ubicar las percepciones que tenían los individuos involucrados en la investigación, que no son más que las familias y los estudiantes. Esto también a partir de dos instrumentos de recolección de información: la entrevista para las familias, para ubicar factores reveladores, y las guías de observación para los estudiantes, para identificar las características que ellos tienen sobre el pensamiento crítico. Pasamos a la siguiente, por favor. Y por último, los resultados o impactos pues, esperados de esta investigación no son más que el fortalecimiento de las prácticas educativas dentro y fuera de las aulas, para poder hablar esfuerzos para que se pueda dimensionar de alguna manera los vínculos familiares en las instituciones educativas, en lo escolar si se quiere, y pues de alguna manera esa corresponsabilidad histórica que se tiene como personas involucradas en la educación con la niñez, ¿sí? Y así generando de alguna manera una reflexión y concientización fuerte frente a los pensum, a los currículos, a los sistemas educativos, ¿por qué no a la propuesta de políticas educativas que vayan encaminadas a los ejercicios de formación integral o de formación de ciudadanos con criterio, carácter y autonomía, que en otras es el sustento de lo que plantea Paulo Freire y es la construcción en nuestras aulas de sujetos políticos máximos, y es a partir de una estrategia europea. Muchas gracias.